bueno, tuvimos una noche fantástica. No pensé que ocurriría. Estamos ganando por un resultado, es que tuvimos mucho éxito. Ganamos los estados que ganamos y por los márgenes que ganamos. Este es mi segundo hogar en Florida. Ganar por tanta diferencia fue increíble. Es increíble. Y tengo que decir, primero felicito a Marco Rubio por llevar una campaña muy difícil. Él es un tipo duro y muy inteligente y tiene gran futuro. Sabemos que vamos a agregar más de 300 delegados con más de 2 millones de votos en todo el país. Estábamos cada vez más cerca de asegurar la nominación del Partido Demócrata y de ganar estas elecciones en el mes de noviembre. Gracias a todos ustedes y a los que nos han apoyado en todo el país, nuestra campaña ha recibido más votos que cualquier otro candidato, demócrata o republicano. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, estamos siguiendo de cerca este nuevo supermartes donde estamos viendo la consolidación de estos dos personajes rumbo a la candidatura de sus respectivos partidos políticos por la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump en este llamado supermartes. Bueno, ya CNN obviamente proyecta que Clinton y Trump están ganando estas primarias en Florida y estos 5 estados que llevaron a cabo sus primarias republicanas y demócratas este martes son motivo de nuestra atención. Estos son fragmentos precisamente de lo que ha ocurrido y se agrega a las noticias el hecho de que Rubio se retira de la contienda. Marco Rubio, senador por Florida, se retira de la contienda, suspende su campaña por la nominación republicana. Y bueno, pues hablaremos de este supermartes y también hablaremos de Brasil, que Brasil, como sabemos, está atravesando un circuito tormentoso, digámoslo de esa manera, una situación muy compleja, la que está atravesando Dilma Rousseff y el expresidente Lula da Silva y en general el país. Está en este estudio para los dos temas y es inmejorable su presencia, Rosenthal Alves. Rosenthal es uno de los periodistas más queridos y reconocidos sin duda del continente. Actualmente está en México, acaba de llegar a México porque mañana participará en un ciclo de conferencias llamada esta serie de conferencias Colisión en las fronteras de la libertad de expresión, que convoca entre otros artículo 19 y bueno, pues con ese motivo Rosenthal está en México y te agradecemos que estés aquí en CNN para hablar. Un placer. Buenas estar noches. Contigo otra vez. Al contrario, muchas gracias Rosenthal por aceptar esta invitación y dividamos el programa en dos, porque tan importante lo que está pasando en Estados Unidos, que estás tú siguiendo de cerca en donde te encuentras dirigiendo el Knight Center de las Américas, como lo que está pasando en tu país de origen. Empecemos por el supermartes, empecemos por estos personajes. Más allá de los números y los resultados y lo que en este momento de la noche está ocurriendo, se centra la atención en Trump, en Hillary y, si quieres un agregado, la salida de Rubio. ¿Qué piensas? Yo creo que la cosa está prácticamente definida entre Trump y Hillary. Yo creo que más fuerte Hillary en el sentido de que su posición en el partido no es disputada como la posición del señor Trump, que tiene una oposición interna muy grande. Están gastando millones de dólares en publicidad, en televisión, alertando al país para el peligro de tener una persona como él acusada de racismo, de no tener límites en lo que habla, de demagogo, de irresponsable, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en el Partido Demócrata Hillary tiene una posición bastante firme, o sea, Bernie está todavía ahí, pero lo que digo es que no hay una situación institucional en contra de él, muy por el contrario, hay en contra de Bernie tal vez, pero en señor Trump yo creo que la cosa es peor y van a llegar
a la convención sin un acuerdo abierto para una disputa. O sea que el establishment del Partido Republicano a mí me parece que no está vencido aún, aunque hoy perdió una batalla monumental, pero la guerra no acabó. ¿Qué explica, déjame llevarte a este territorio del análisis, qué explica el surgimiento de un personaje como Trump, que en el arranque de esta campaña era visto de una manera casi jocosa por muchos? Alguien pudo haber considerado una broma de mal gusto su intentona de llegar a la candidatura. Hoy es otra cosa. ¿Qué explica un fenómeno como Trump? Bueno, yo creo que muchas cosas. La primera, el oportunismo de él, ¿no? Que fincó bases, que está aprovechando una situación de insatisfacción general con la economía, que no está tan mal, con el gobierno, con el sistema político, con el establishment, ¿eh? Y él oportunísticamente, y mientras mucha gente no lo llevaba en serio, iba creando raíces en ese territorio, mientras los otros, aún los del Tea Party, los otros que anteriormente habían tratado de aprovechar eso, se han como que perdido el rumbo. Y por otro lado, los medios que nos fueron como que cayendo en una trampa, que es nuestra obligación de la noticia, de lo que es noticia. O sea, si imposible no hablar de Trump, o sea, estábamos en eso, ¿no? El perro mordió el hombre, no es noticia, pero el hombre mordió el perro, es noticia. Es increíble, pero el New York Times decía este fin de semana cuánto de publicidad gratis ganó al señor Trump. Hubo un fascinio. Estados Unidos tiene ese fascinio por el celebrity, ¿no? Que llegó a eso. O sea, nadie creía. Y los políticos y el sistema lo llevaba, como dijiste muy bien, como una broma. O sea, yo me acuerdo una americana que dijo allá por agosto, septiembre, diciendo, no, yo estaba apoyando a Trump porque es como un amorico de verano. O sea, estamos en las vacaciones de verano, todo pasa, pero ahora que viene el otoño, vamos a darnos cuenta, regresamos a casa, cada uno para su lado y las cosas cambian. Y no pasó eso, ¿no? Y no pasó eso. Ahora estamos con un personaje que se perfila efectivamente a la candidatura republicana. Y bueno, pues este supermartes es una fecha muy importante para esa definición. Estamos siguiendo de cerca, bueno, las proyecciones que hace CNN y evidentemente, como dices, está clarísimo, Hillary y Trump son los personajes que se van perfilando con toda claridad rumbo a esas candidaturas de sus respectivos partidos. Como los minutos son escasos y los temas nos ocupan, ambos son muy importantes, vamos a la pausa, Rosenthal, y te llevo al territorio de Brasil, porque como decíamos, en Brasil están ocurriendo cosas muy importantes. Esta manifestación, te preguntaba antes de entrar al aire, si consideras que los 3 millones de brasileños que concurrieron a las calles era una cifra creíble, y me dices que sí, conservadoramente. Hay una efervescencia y un cisma político en Brasil, político judicial, hay que decirlo de alguna manera así, y volvemos para hablar de ello en un instante. Pero después de esta noche es claro que, si bien estamos del lado correcto este año no vamos a ganar. Si bien no es el plan de Dios que yo sea presidente en 2016 o tal vez nunca, y si bien mi campaña ahora está suspendida, el hecho es de que yo haya siquiera llegado a este punto es una evidencia de lo especial que es este país.
estamos en ese punto. Bueno, habremos, Rosenthal, de seguir hablando de este proceso electoral en los Estados Unidos, todo lo que está gestándose en Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca. Es mucho más que lo electoral, ¿estás de acuerdo? Sí. Aquí hay muchas más cosas que incluso la propia disputa de poder y el tema electoral. Estamos hablando de una situación de más alto alcance que habremos de platicar en otros momentos, desde luego. Pero como decíamos, los minutos se nos acaban y hay este gran asunto que es Brasil. Rosenthal, vemos un proceso, un maxi proceso, digámoslo así, que ya involucra a muchos personajes. Tenemos instancias judiciales en Brasil que están abriendo y subiendo en línea expedientes, informaciones muy relevantes que hacen que Brasil esté verdaderamente en efervescencia. ¿Cuál es tu radiografía de lo que está pasando en Brasil? La presidenta Dilma Rousseff en una situación crítica, Lula da Silva con una petición de prisión preventiva que si bien no se cumple, pero veremos si se la da otra instancia judicial. ¿Qué pasa en tu país? ¿Qué pasa ahí? Es increíble. Yo no sé cuál de mis dos países está peor. Está peor, Estados con mi Unidos o preocupación Brasil. con Trump y con la preocupación general con la situación en Brasil. Yo creo que primero es un momento, es un proceso histórico sin precedentes, ¿no? O sea, nunca, no solo en Brasil, nunca en América Latina hemos visto a un proceso judicial, constitucional, legal, yendo tan fondo en la corrupción que hemos heredado desde los tiempos coloniales y que es un cáncer en nuestras sociedades. Por ejemplo, yo fui corresponsal en México y veía a cada fin de sexenio o principio de un nuevo cómo se descubrían las cosas de los otros y gentes iban para prisión, etc. Pero nunca llegaba a la cosa más sistémica, que es lo que está pasando en Brasil, que no es una cosa que solo toca en esta administración de izquierda del PT, sino que en todo el sistema político. O sea, los empresarios que están presos daban tanto dinero para la oposición prácticamente como daban para el PT. Entonces es algo histórico y como tú dijiste, está cada vez más cerca del expresidente Lula y de la presidente Dilma. Ahora, dime una cosa, Rosenthal, el sistema de justicia brasileño, que en este momento se presenta como autónomo, desde luego del Poder Ejecutivo, no hay duda de que es autónomo del Poder Ejecutivo, ¿es autónomo de otros poderes o es verdad lo que algunos presumen, que hay un impulso desde la derecha, si quieres, o desde gente que no quisiera que continuara el proyecto Lula-Dilma para vía judicial quitar de encima este modelo de gobierno? ¿Qué tan autónomo es el Poder Judicial brasileño respecto a esa suspicacia? Yo creo que es autónomo, o sea, es una opinión como ciudadano brasileño. Yo creo que es autónomo, no estamos hablando de una maniobra casuística de que con intención política. Claro, que por ejemplo un partido de oposición consiguió convencer a jueces y a procuradores a investigar. No, estamos hablando de un equipo de procuradores y como conversamos anteriormente, en Brasil el Ministerio Público es el cuarto poder del Estado, también independiente, tanto con el poder judiciario. Eso es de nuestra Constitución de 1988. Entonces estamos hablando de un equipo de procuradores jóvenes, inteligentes, estudiosos, y de un juez federal que tiene toda una historia, el juez Moro, que tiene todo un historial de combate a la corrupción. O sea que no es la primera vez, es la primera vez que él está consiguiendo llegar tan fondo. Pero él tuvo en otros procesos anteriores que el sistema consiguió pararlo.
pero en este está yendo a fondo. Así que la gran defensa del partido del gobierno hoy, y te digo que es una gran desilusión porque era el partido nacido para combatir a la dictadura, para ayudar a los pobres, a los trabajadores. Al fin y al cabo es el partido de los trabajadores y que se enredó en esa corrupción de centenares de millones de dólares. Pero pensar que la única defensa de ellos ahora, porque las pruebas son cabales, ¿no? La única defensa que tiene es decir, ¿y por qué no están investigando los otros? Bueno, no están investigando los otros porque es un hilo que salió con la Lava Jato, con un dolero específico, o sea, todo están sacando los hilos, pero está llegando a los otros partidos también. O sea, nadie se salva. Porque es una cosa sistémica, ¿no? Entonces, y ese Poder Judicial sí está haciendo una investigación sistémica. Sí. O sea, el hecho de que haya empresarios de muy alto poder y presencia en la cárcel es un dato. Es impresionante, es como te digo, sin precedentes. O sea, hace un par de años un empresario de si alguien dijera que iba para la cárcel, se iba a reír a carcajadas, porque no pasaba. No era creíble. No era creíble, pero están en la cárcel. Déjame hacer una pausa y rápido te pregunto una cosa antes de ello. ¿El Poder Judicial que reconoces como autónomo adquiere este grado de autonomía en qué punto? Bueno, el Poder Judicial técnicamente siempre fue autónomo. Pero... Y tampoco estoy diciendo que el Poder Judicial brasileño es el no plus ultra. No, o sea, al contrario, o sea, es un Poder Judicial lleno de problemas, etcétera. Lo que estoy diciendo es que hay este equipo. Fíjese que toda esa investigación está en el estado de Paraná y no en Brasilia, en Río o en São Paulo. Es por un equipo que está trabajando allá. Déjame, Rosenthal, al vez hacer una pausa y regresamos en esta conversación. En la parte final regresamos hablando con Rosenthal Alves, hablando en este momento de Brasil. Hace un momento lo escuchamos sobre el Supermartes en los Estados Unidos. Volvemos con él. Que parecía de las casas Bueno, populares. Rosenthal, seguimos hablando en el corte sobre Brasil, sobre Lula, sobre Dilma, sobre los ministerios públicos, el juez Moro, todo este contexto de cosas, la Suprema Corte de Justicia, en fin. Déjame cerrar con el tema Lula en particular, que es un personaje histórico sin duda, es un personaje de enorme, una leyenda en pocas palabras diría yo, por muchas razones, su biografía, su trayectoria, su trabajo en el gobierno, en fin, hay un dramatismo en lo que está pasando con él en este momento. Dijiste hace un instante que hay elementos y pruebas en contra de Lula. ¿Por corrupción? No, yo no veo que haya nada ni contra Lula ni contra Dilma que sean tan claro como hay con los otros. Hay muchos indicios. Lo que me impresiona en relación a Lula es cómo las dos cosas que hay en contra de él son tan pequeñas. O sea, un departamento de un edificio de una cooperativa de bancarios, creo, y el otro un ranchito con 2 barquitos. O sea, no tiene mucho sentido. Todo lo que hay son insinuaciones y más que insinuaciones tenemos que reconocer, hay indicios de que no es posible que todo ese esquema en su gobierno, en el gobierno de Dilma, que manejaba todos esos millones y millones y millones de dólares, podían ocurrir sin el consentimiento, sin la supervisión de ellos que eran los líderes, ¿no? Pero lo que digo es que yo veo que el propio sistema
tiene la tendencia de blindar a los jefes, ¿entiendes? O sea, yo no veo Lula yendo para el cárcel o algo así, al contrario de que muchos de los periodistas que yo conozco en Brasil piensan que va a pasar. ¿Va a pasar y va a ser ministro del gabinete de Dilma? Sí, él está todavía indeciso en relación a eso. Yo creo que es una humillación para él y es una humillación para la presidenta Dilma. Es una humillación para él porque la razón obvia, principal, aunque ellos digan que no, que es para la articulación de una salida política, pero la razón principal es escapar del juez Moro. Entonces eso es, o sea, humillante, ¿dices? Humillante. Alguien puede interpretar eso como una confesión de culpa, ¿no? Y humillante para Dilma, porque su creador en el momento de aprieto de ella tiene que venir para ayudarla. No hay ninguna ventaja. O sea, lo del juez Moro es porque como ministro él gana foro privilegiado, lo que quiere decir que solo la Suprema Corte tiene jurisdicción sobre él. Entonces Moro tiene que enviar todas las cosas relacionadas a él. Pero también él dejaría su familia en una situación constrangedora, porque él dejaría su familia con el juez Moro, porque sus hijos y su señora también están siendo investigados. Y hoy la justicia brasileña tomó una decisión en relación al presidente de la Cámara de Diputados de que el foro privilegiado del presidente de la Cámara no se extiende a los hijos. Pues Rosenthal, vaya panorama en tus dos países, tanto en Estados Unidos, que está pasando las que está pasando, como en Brasil, que está en este proceso tan complejo, y veremos en qué termina. Pero bueno, desde luego, ambos procesos son históricos en diferentes dimensiones, y te agradecemos mucho que estés aquí para conversarlo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, bienvenido a México de nuevo, y bueno, estaremos al pendiente de tu conferencia el día de mañana. Gracias a usted que nos permite acompañarle. Buenas noches, hasta mañana.